Desde los tiempos de Galileo y Newton, los físicos sabían que las medidas de procesos mecánicos no podían mostrar diferencias entre un aparato en reposo y uno que se moviera a velocidad constante en línea recta. Los objetos se comportan de la misma forma sobre un barco que se mueve uniformemente que sobre un barco que está en el muelle, que es el llamado principio de relatividad. Einstein estaba convencido hacía tiempo de que el principio de la relatividad tenía que aplicarse a todos los fenómenos, mecánicos o no. Einstein envió a Annalen der Physik un artículo sobre electromagnetismo y movimiento. En este trabajo encontró una forma de mostrar que este principio era compatible con la teoría electromagnética. Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, Einstein. Se sabe que cuando la electrodinámica de Maxwell, tal como se suele entender actualmente, se aplica a cuerpos en movimiento, aparecen asimetrías que no parecen estar en correspondencia con los fenómenos observados. Pensemos, por ejemplo, en la interacción electrodinámica entre un imán y un conductor. En este caso, el fenómeno que se observa depende solamente del movimiento relativo entre el conductor y el imán, mientras que de acuerdo a la interpretación común se deben distinguir claramente dos casos muy diferentes, dependiendo de cuál de los dos cuerpos se mueva. Si se mueve el imán mientras que el conductor se encuentra en reposo, alrededor del imán aparece un campo eléctrico con cierto valor para su energía. Este campo eléctrico genera una corriente en el lugar donde se encuentre el conductor. Pero si el imán está en reposo y el conductor se mueve, alrededor del imán no aparece ningún campo eléctrico, sino que en el conductor se produce una fuerza electromotriz, que en sí no corresponde a ninguna energía, pero da lugar a corrientes eléctricas que coinciden en magnitud y dirección con las del primer caso. El movimiento relativo es igual en cada uno de los casos bajo consideración. Otros ejemplos de esta índole, así como los intentos infructuosos para constatar un movimiento de la Tierra con respecto al medio de propagación de la luz, permiten suponer que no solamente en mecánica sino también en electrodinámica ninguna de las propiedades de los fenómenos corresponde al concepto de reposo absoluto. Más bien debemos suponer que para todos los sistemas de coordenadas, en los cuales son válidas las ecuaciones mecánicas, también tienen validez las mismas leyes electrodinámicas y ópticas, tal como ya se ha demostrado para las magnitudes de primer orden. Queremos llevar esta suposición, cuyo contenido será llamado de ahora en adelante principio de la relatividad, al nivel de hipótesis y además introducir una hipótesis adicional que solamente a primera vista parece ser incompatible con el principio de la relatividad. La hipótesis adicional sostiene que la luz en el espacio vacío siempre se propaga con cierta velocidad v que no depende del estado de movimiento del emisor, basándonos en la teoría de Maxwell para cuerpos en reposo. Estas dos hipótesis son suficientes para derivar una electrodinámica de cuerpos en movimiento que resulta ser sencilla y libre de contradicciones. Ninguno de los ingeniosos y delicados experimentos que los físicos habían ideado, la velocidad de la luz no variaba. Como Einstein hizo notar más tarde, la reconciliación de estas ideas aparentemente incompatibles solo requería una nueva y más cuidadosa consideración del concepto de tiempo. Su nueva teoría, posteriormente llamada teoría especial de la relatividad, se basaba en un nuevo análisis del espacio y tiempo. ¿Pero cómo llegó a esta increíble conclusión? Tal vez una probable situación sería la siguiente. Era la mañana del 25 de mayo de 1905 y como todos los últimos 16 días laborables, el joven Einstein y su amigo Besso, siempre camino al trabajo en el tren, discutían sobre la paradoja encontrada por Albert después de haber trabajado sobre el tema 10 largos años, la cual consistía, que cuando la electrodinámica de Maxwell, tal como se suele entender actualmente, se aplica a cuerpos en movimiento, aparecen asimetrías que no parecen estar en correspondencia con los fenómenos observados.
tanto en la interrelación del imán y el conductor y sus desplazamientos, como de la constancia de la velocidad de la luz independiente del movimiento de la fuente. Eran discusiones en las que se planteaban muchas y diversas hipótesis, pero que ninguna satisfacía a Albert. Pero ese día se celebraba el cumpleaños de Beso y la plática se fue deslizando a hablar acerca del tiempo y cómo pasan los años, y cómo es percibido de forma diferente conforme crecemos, y Beso comentó: sí, el tiempo depende de cómo lo miremos. Frase que se quedó dando vueltas en el cerebro de Albert y que no lo abandonó en todo el día, y ya de regreso a su casa en la noche la inspiración llegó y Einstein se puso a trabajar en su famoso artículo sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, donde plantea la fabulosa idea de que, como la velocidad de la luz es constante, entonces lo que tiene que cambiar es el tiempo. Una idea descabellada. Era una proporción audaz y temeraria, y además de proponer una idea todavía más ilógica, que la longitud se contraería. Einstein apareció a primera hora de la mañana siguiente ante la puerta de Beso y, sin decirle hola siquiera, le espetó: gracias, he resuelto completamente el problema. Einstein había resuelto sus problemas con la luz desarrollando su teoría especial de la relatividad. Michele Beso fue la primera persona en escuchar la explicación de Einstein de una teoría que cambiaría las bases de la física.